Muchos sueñan con dejar la ciudad, pero pocos se atreven a hacerlo. Y mucho menos personas se atreven a cuestionar lo que han creído por años. Hoy vamos a visitar a un amigo y hermano en la fe que tomó dos decisiones muy importantes en su vida que le cambiaron totalmente su entorno. Primero, salir de la ciudad al campo. Y segundo, salir de un sistema religioso donde estuvo por décadas. En este video vamos a ver cómo es que vive él actualmente, qué lo impulsó a dejar la ciudad para venirse a vivir al campo, cómo fue el proceso de salir del adventismo, en donde incluso habían pastores dentro de su familia. Y muy importante, cuál es el mensaje que quiere compartir hoy con ustedes. Quédate hasta el final porque esta conversación puede hacerte reflexionar profundamente. Entonces, vámonos para donde Moisés. El trayecto de ida para donde nuestro amigo es un poco largo. Duraremos 1 hora en moto introduciéndonos cada vez en las montañas colombianas. Hay unos tramos donde hay muchísimas piedras como este y hay que andar con cuidado. Acá hacemos un pare para descansar y disfrutar de la naturaleza y de paso refrescarnos un poco. Este es uno de los peores trayectos y requirió pericia al volante. Mi esposa tuvo que bajarse y esperarme más adelante. Aquí dejamos las motos y ahora tenemos que llegar hasta la casa del hermano Moisés, que está allá. Y tenemos que bajar por este camino, cruzar 3 quebradas aproximadamente, subir un poco y llegamos a la casa. Esas que vemos ahí son las últimas casas habitadas. Ya el resto, lo que vemos por toda esa montaña, ya es montaña virgen y es protegida por el Estado colombiano. Por aquí vemos, hay un cable que es el que llega hasta la casa del hermano. En su momento tenía ¿cómo se llama eso? Un carrito o una especie de teleférico que iba de un lado hasta el otro. Y allá en la casa tiene el motor, pero creo que está fuera de servicio. En la última venida que tuvimos hace 4 años, pasamos por ahí. Este es el primer arroyo. Este es el segundo arroyo, es un poco más grande que el anterior. Toda esta es agua potable, agua muy cristalina de manantial, que fácilmente la podemos beber. Y este ya es el tercero y último arroyo para llegar a la casa de nuestro amigo. Bueno, y por fin, después de una larga hora de aventura por estas bellas montañas, hemos llegado al hogar del hermano Moisés. Aquí saludamos a su sobrina, a sus 2 hijos que están bien juiciosos haciendo sus tareas y a su esposa, quienes sabían que ya veníamos para acá y nos estaban esperando. Y mientras esperamos al hermano que viene en camino, pues está en el campo haciendo unas labores, les muestro la casa que hizo hace 6 años con buenos materiales de construcción y le quedó muy bien construida. Todo este material fue transportado por el que yo le llamo el teleférico o la guaya. Y les adelanto que él y su familia no llevan mucho tiempo viviendo aquí en este lugar. Esperemos que él mismo nos cuente, ya que él, al igual que nosotros, recibió un llamado para salir de las ciudades a venirnos a vivir aquí en el campo, de una manera mucho más saludable, autosustentable y de manera que nos acerque un poco más al poder del Creador. Esta casa, al igual que la nuestra, tiene también su buena estufa de leña, muy importante en una casa en el campo. Esta cocina, como lo vemos, es bastante amplia. Hermano Moisés, por fin hemos llegado. No fue fácil, pero aquí estamos. Muchas gracias por recibirnos en su casa, en su finca, con su familia. Entonces, estamos complacidos y vamos a ver entonces que usted nos muestre cada lugar hermoso de esta finca y vamos a tener una charla amena en lo que se trata de este video. Hermano, aquí el agradecido soy yo. Muchas gracias, bienvenidos y claro, con mucho gusto entonces vamos a hacer el recorrido. Y aquí los que más disfrutan del campo son los niños, pues acá no solo vive Moisés, sino también su hermana y sus hijos en otra casa cercana. Y de esta manera se hacen compañía en este lugar que es bastante alejado de la ciudad. Por aquí nos muestra parte de la huerta que ha cultivado, donde tienen repollo, perejil, matas de soya, cebollas, tomates, maíz, cilantro y hasta tienen piñas.
Y acá nos muestra el árbol de durazno. Vean cómo están empezando hasta ahora a salir los duraznos bien pequeñitos. También nos muestra el lugar donde duermen los dos cabros, macho y hembra, que tienen. En este momento están pasteando en la montaña. En esta finca también tienen una mula que les ayuda en las labores del campo. Y por aquí tenemos también el horno de leña, el cual fue hecho en barro para hornear panes. Veamos las piñas que tienen, muy bonitas. Nosotros en nuestra finca quisimos sembrar alguna vez, pero no salieron. Ahora el hermano nos muestra su invernadero donde cultiva de manera orgánica sin químicos. Alimentos como tomate, también tiene frijol, que es una enredadera, y aquí están las cuerdas por donde suben. De esta manera nos hacemos autosustentables, no dependiendo del sistema, de tal manera que ante una posible futura pandemia o cualquier otra situación mundial parecida a la que ya vivimos, no nos vamos a preocupar, pues estamos cultivando nuestra propia comida. A esto es que debemos llegar todos nosotros y este es el objetivo de este video. Bueno, hermano Moisés, ¿usted hace cuánto vive acá en la finca y dónde vivía antes? También, ¿a qué se dedicaba antes de venir aquí a dedicarse a las labores del campo? Muy bien, buena pregunta. De estar viviendo acá, ahorita en junio, vamos a completar 6 años. Antes de vivir acá, vivía a 8 kilómetros de Bucaramanga, de la ciudad capital. Entonces, allá era donde vivía, hace más o menos, hace 6 años. ¿Es en qué departamento? Departamento de Santander, del país de Colombia, obviamente. ¿No? Y mi ocupación antes de venirme para acá era preventista, entonces me dedicaba a vender productos de Koala y Unilever. Que son productos de venta masiva, Sí, como por sí. ejemplo champús. Champús, frutiño, productos supuestamente alimenticios, Sí, pero que no caldos de gallina. que no son nada buenos para la salud. Jabones, variados productos y bastantes productos de esos. ¿Y cómo le iba con este tipo de negocio? Excelente, obviamente eso económicamente eso es muy bien, bueno, pero entonces hubo algo que descubrí, que esos alimentos que yo vendía, pues generalmente no eran alimentos, sino que realmente tenían unos tóxicos bastante perjudiciales, como es el aspartamo, que es el elemento químico número 1 para producir cáncer. Cáncer. Y también está el glutamato monosódico, que también es muy adictivo, y precisamente estos dos químicos están dirigidos a una población infantil más que todo. Entonces, al descubrir yo esto de inmediato, sin que nadie me dijera, el Espíritu Santo obviamente me habló, y yo fui obediente a este mandato, y de una corté eso, me salí de eso. Quiso salir entonces de esa empresa. Entonces, bueno, hermano, ya al escucharlo, nos gustaría saber qué fue puntualmente lo que le impulsó a decir, bueno, voy a dejar ese trabajo, pero me voy a ir para el campo, que es una decisión bastante radical. ¿Por qué tomó esa decisión? A ver, precisamente yo creo que el detonador para esto fue la pandemia que hubo a nivel mundial, o pandemia que hubo a nivel mundial del 2020, donde empezamos a ver las cosas de un punto de vista diferente a como las veníamos mirando. Claro. Entonces ya nos dimos de cuenta que éramos esclavos de un sistema económico, de una dependencia de esa gente, de que nos tienen, mejor dicho, que cuando quiere paralizar el mundo lo hace en contados días, en muy poquito tiempo lo pueden hacer. Entonces descubrimos algo fundamental, que es que nosotros los seres humanos necesitamos alimentos físicos, como el agua, como comida física, ¿sí? Y eso lo produce la tierra, eso lo produce la tierra. Entonces, si nosotros nos salimos de la ciudad y vamos a una parte como esta, que es el campo, pues obviamente la tierra nos va a producir qué comer. Y en este sitio tan hermoso también hay abundante agua, que son las necesidades básicas de cualquier ser humano. Claro que sí, o sea que usted quiso, más que todo, tener una vida ya autosostenible, o sea, no depender del sistema. Efectivamente, esa palabra es crucial. Sí, señora, es una vida autosostenible. Efectivamente es así. O sea, entre menos nosotros dependamos de ese sistema que presiona, vamos a tener mucha más libertad. Exacto. Vamos a ser más libres. Muy bien. Sí, como ustedes han podido ver, aquí
alimento es lo que abunda. Y precisamente el sistema, cuando decide controlar a las personas, principalmente lo hace con el tema del alimento. Otra cosita que iba a añadir ahí, estamos a punto de desarrollarse en eventos tremendos que la gente ahorita de pronto, la gente insensata no ve, pero los que analizamos las profecías bíblicas nos estamos dirigiendo a un determinante momento donde va a ser un control, donde los alimentos van a escasear y va a haber mucha presión en algunas otras cosas. Entonces, ok, hermano, para entender un poco más el tema, usted en pandemia, ¿dónde estaba? ¿Acá o en la ciudad? estaba en la ciudad. O sea, la pandemia lo agarró en Sí, la ciudad, al igual que nosotros. Sí, señor. Para usted, la decisión de salir de la ciudad al campo fue, primero que todo, entender que el trabajo que usted estaba desarrollando no era el más ideal. Pues exactamente, hermano. Primero que todo, yo profesaba el bendito evangelio y la salvación, ¿cierto? Y si mi trabajo requería vender estos productos que llevaban semejantes venenos, pues entonces la oración o lo que yo profesaba era algo incoherente. Entonces obviamente decidí poner punto a esta situación y dejar ese trabajo, venirme al campo donde tuviéramos alimentos por nuestra propia cuenta, donde el campo nos dé unas lecciones maravillosas, hermosísimas, donde hay un aire puro, donde hay unas condiciones de clima hermosísimas. Entonces, eso fue, mejor dicho, salir de la esclavitud a la libertad. Claro. Bueno, y muchas personas de pronto se preguntan, pero es que a mí me da miedo ir al campo porque esa adaptación, ¿sí? De salir de tener todo a la mano y llegar allá a producir el alimento uno mismo, o sea, el cambio les parece de pronto muy drástico. No sé usted qué nos pueda contar de su experiencia. Pues si nosotros vamos a la Biblia, vemos que originalmente el Todopoderoso, nuestro Creador, pone al hombre ese en el campo. El invento de las ciudades, quien lo hace es Caín, ¿cierto? Sí. Entonces, nosotros estamos diseñados para vivir es con el campo, para interactuar con el campo. A ver, pues esto no es nada fácil. Realmente, pues sí, esto no es nada fácil, ni hay que hacerlo por algún impulso, por una emoción, sino todo tiene que ser muy detalladamente premeditado. Y lo más elemental, lo más fundamental es confesarle, pedirle ayuda, dirección al Todopoderoso, a nuestro Rey, a nuestro Salvador, que nos oriente, que nos llevemos en oración estas peticiones, que Él nos muestre dónde debemos ir, qué debemos hacer, y de inmediatamente va a venir luz del cielo, porque eso es lo que nuestro Padre quiere que nosotros le pidamos, ¿sí? Bien, yo veo que usted es un hombre bastante espiritual y eso nos va a llevar a las siguientes preguntas que le vamos a hacer. Y mientras continuamos con las preguntas al hermano Moisés, él nos sigue mostrando la abundancia de alimento que hay en esta finca, como lo es el maní que se produce aquí. También aquí se dan alimentos como yotas, zanahorias, rábanos y hasta lulos. Bueno, hermano, nosotros sabemos que usted perteneció a la Iglesia Adventista también igual que nosotros y nos gustaría saber que le contara aquí a la audiencia por cuántos años estuvo en la iglesia, cuánto tiempo perteneció, qué cargos desempeñó, de pronto cómo fue su experiencia. Bueno, hermano, me decía que cuánto tiempo duré yo en la Iglesia Adventista, un promedio más o menos de 20 años. 20 años, dentro de esos 20 años desarrollé cargos como director de escuela sabática, director de jóvenes. Usted también, si no estoy mal, predicaba. Sí, claro. ¿Cada cuánto predicaba? Eso era seguido, frecuentemente. Bueno, hay algo que a las personas se les hace muy extraño, porque nosotros también tuvimos una experiencia bastantes años dentro del adventismo, y nos dice la gente, pero es imposible que ustedes 20 años en el adventismo y ahora crean algo diferente, o sea, ¿por qué no se dieron cuenta de estas cosas antes? ¿Sí? Entonces, ¿qué puede decir usted? Pues yo creo que es que la luz siempre va a ir en aumento, no va a ser un solo foco de verdad, sino que generalmente la verdad va progresando, en un progreso. Entonces, ahí es donde esa verdad se plasma o no tiene un buen desarrollo, porque a veces nosotros con nuestro dogma, con nuestras ideas preconcebidas, que desde hace mucho tiempo las cargamos, hacen bloqueo para que la verdad se desarrolle. Claro, o sea, no deja uno
la oportunidad de que el Espíritu Santo le siga revelando más cosas porque se cree que ya pues se sabe lo que tiene uno que saber, ¿no? Efectivamente, cuando nosotros nos creemos que ya todo es así y que es como nosotros decimos y no más, y no nos damos, no nos doblegamos en oración, no nos humillamos delante del Espíritu Santo, pues vamos a permanecer incluso en error y nosotros defendiéndolo, ¿sí? Exacto. Y nosotros vamos a defender el error si no estamos orando para que el Espíritu Santo nos vaya revelando de acuerdo a lo que se va desarrollando. Eso es algo presuntuoso cuando las personas dicen es que yo pertenezco a X o a Y denominación religiosa, acá tenemos toda la verdad y ya lo sabemos todo. Ya no hay más verdad que revelar. Eso lo he escuchado mucho, en especial en la denominación donde estábamos, y realmente me parece muy presuntuoso porque la verdad es infinita y se revela paulatinamente. Efectivamente, hermano, ese es el propósito de la religión. Pretender que por usted formar parte de cierta religión, usted está en lo correcto, usted está salvo y no necesita más nada. Hoy en día contamos con multitud, miles de religiones, ¿cierto? Y todas dicen que es la verdad. Todas aseguran y testifican severamente que son la verdad. Entonces, ahí está el problema. Ese es el propósito que tuvo el hombre para crear la religión, de volver a las personas con dogmas, de volverlas casi como robots. Como sí, encasillarlas en unas encasillarlas, creencias. exactamente. Y no puede estar la verdad al frente de sus ojos, pero no la van a ver. Bueno, hermano, nosotros sabemos que usted salió de la denominación adventista igual que nosotros, pero nos gustaría que nos contara qué motivos específicos fueron los que lo llevaron a tomar esta decisión, si fue por doctrinas o por qué otras cuestiones. Sí, por doctrinas. A ver, hermanos, a mí, si algo que me ha gustado hacer es pues estudiar la Biblia con oración. Y dentro de ese estudio personal que hacíamos de esta Santa Escritura, pues veíamos algunas cosas no cuadraban. Entonces fui haciendo preguntas a estos líderes, incluso a pastores, y totalmente no era que me tranquilizara, que siguiera aún en lo que, o sea, en el concepto que da el hombre y no en lo que está realmente escrito. Bueno, hermano, antes de hablar de las doctrinas puntuales que lo llevaron a tomar la decisión de salir, me gustaría saber, sabemos que ustedes tienen pues bastante familia adventista, especialmente incluso hay un pastor en su familia. Nos gustaría saber cómo es hoy en día la relación con ellos debido a la salida de ustedes de esta denominación e incluso con los hermanos de la iglesia, cómo está esta relación actualmente. A ver, al principio pues ellos se pusieron disgustados, estaban disgustados. Algunos me llamaron que estaba loco, o aún me siguen llamando que estoy loco. y sí, unos familiares muy cercanos cambiaron radicalmente conmigo de una manera que hasta me cortaron el habla. No quieren ni siquiera hablar conmigo. Entonces, esa fue la actitud de la familia. Bueno, hermano Moisés, ¿cuáles son esas doctrinas que contrastan con lo que usted en algún momento escuchó en la iglesia adventista? Empecé a estudiar el tema de las fiestas bíblicas. Esa fue la puerta, ¿cierto? Porque miraba yo en Levíticos 23 la palabra de Todopoderoso que él mismo está hablando a Moisés, ¿cierto? Y donde él mismo con su propia voz, con su propia autoridad, con su todo poder que tiene, él dice, habló Yahweh a Moisés diciendo, dile a los hijos de Israel, estas son las fiestas las cuales serán santas convocaciones para mí. ¿Sí? Él está hablando, el Todopoderoso está hablando, ni siquiera es Moisés. Y dice que la primera es el Shabbat, que es el séptimo día. 6 días trabajes y el séptimo día es Shabbat, reposo. Y enseguida vienen las otras 7 convocaciones santas, las 3 fiestas con sus 7 convocaciones, pero la cabeza se me reventaba. ¿Por qué si descansábamos el Shabbat, si ese se valía, y las otras convocaciones, las otras 7 convocaciones, esas ya habían quedado
quedado clavado en la cruz. Entonces, sí, estábamos haciendo obra de lo que hoy hacen los evangélicos, ¿cierto? Aceptamos unas cosas, por ejemplo, la ley de los 10 mandamientos, se aceptan los 9, pero no se aceptan el Shabbat. Lo mismo se está haciendo en Levíticos 23. Cuando somos adventistas cerrados, decimos que el Shabbat sí se vale, el séptimo día sí se vale, pero las otras fiestas que están en el mismo capítulo no tienen validez. Primero, la fiesta solemne. La fiesta solemne. ¿Qué más entendió usted, hermano? La otra incoherencia que vi yo fue también el tema del bautismo, ¿cierto? Bautismo, según está escrito en Mateo 28, 19, donde el Mesías Yeshua dice que vayan, hagan discípulos, enséñenles todas las cosas y bautícenlos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. No se necesita tanta sensatez para uno solamente pensar que Padre no es un nombre, que Hijo no es un nombre y que Espíritu Santo no es un nombre. Ahora, lo más determinante en este caso es que todos los apóstoles, los seguidores del Mesías en ese momento, que él les estaba hablando, llenos después del Espíritu Santo, en el libro de Hechos, van y hacen muchos bautismos y ninguno de esos bautismos en hecho está bajo esa fórmula de la Trinidad, porque ellos obviamente entendieron lo que el Mesías quería enseñarles, que era solamente en el nombre de él, en el nombre de Yeshua. ¿Qué, hermano, fue el detonante para que usted tomara la decisión de salir de la denominación adventista? ¿Qué fue la cumbre, ya lo que lo hizo salir? Pues, hermano, pues realmente yo no salí de la iglesia, sencillamente me echaron. O sea, no quisieron más que yo participara en nada. Es más, la última reunión que me hicieron a mí fue que yo tenía que permanecer sentado sin decir absolutamente nada. Es más, en la reunión también, esa misma reunión que me hicieron, un anciano me dijo: usted debe irse de aquí, debe irse de acá y predicarle a otras personas que no saben esas cosas. Aquí ya no necesitamos, no queremos escuchar eso. Ante esa postura, hermanos, pues imagínense, sencillamente ahí ya ya me habían echado prácticamente. Ya para terminar esta parte, acerca de la deidad. La Biblia empieza en Génesis 1:1. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Ahí ya está en singular. Hay un creador. Cuando la Biblia dice que hay 3 creadores. Cuando la Biblia dice que hay 3 salvadores. La Biblia siempre dice hay un salvador, hay un redentor, hay un creador, hay un juez, hay un abogado, hay un pastor, hay un cordero. Y siempre se refiere a uno, porque Yahweh, nuestro Elohim, uno es. O sea, en conclusión, nuestro hermano Moisés entendió que no existe Trinidad. Y cuando nosotros entendemos esta gran verdad, no hay cabida para nosotros dentro del adventismo, hermano. Hay algo muy importante que quiero que hablemos, y es acerca de la señora Elena White, que es la profetisa dentro del adventismo. Ella entendió una verdad bíblica, que es de la Biblia, porque muchas personas nos dicen a nosotros: pero ustedes salieron de la ciudad al campo y le están haciendo caso a la hermana Elena White. Pero desafortunadamente hay muchos adventistas que dicen creer en los escritos de la hermana Elena y que hay que salir de la ciudad al campo, pero no lo hacen. Los judíos están diciendo que ellos creen mucho en Moisés y que, mejor dicho, para ellos lo máximo es Moisés, el profeta. Yeshua les dice: si ustedes creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Hoy se podría decir lo mismo que Yeshua dijo: si ustedes atendieran a Elena White, atendieran a este bendito mensaje. No solo es que ella lo saque como nueva luz, no, eso está en la Biblia, porque ya vimos que en el principio el Creador pone al hombre es en el campo, no le hace una ciudad, le hace un campo, un jardín, ¿sí? Ya el invento de las ciudades es de Caín, es decir, eso ya está en la Biblia. La Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Cómo hace usted para sostener su fe? ¿Cómo hace para reunirse? Porque guardamos el Shabbat bíblico. ¿Cómo hace usted para continuar permaneciendo fiel a este mandamiento y para hacer que la llama de la fe no se apague? Precisamente que no debemos de congregarnos no está haciendo referencia a un lugar físico de ladrillos, de 4 paredes, de techo.
ni donde tengo un título de una religión. La congregación es clara, como se dice el Mesías, Mateo 18. Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy con ustedes, ¿cierto? Es decir, que apenas aquí en mi casita, cuando yo me congrego con mi esposa, mis 2 hijos, y a veces llegan otras 4 personas más, ya hay una congregación. Nosotros aquí aprendimos una experiencia cuando pasamos de ese salto, porque eso es lo que a la gente le da miedo. Ay, pero yo no sigo yendo a la iglesia, al templo, y entonces me voy a enfriar. Entonces, qué triste, eso es triste. Son templo dependientes. Terrible, eso es triste. La persona no ha entendido que la relación es personal, ¿cierto? Es decir, que por eso a algunos hermanos sí les gusta ir a esas 2 horas del sábado culto y ya se olvidaron, y creen que eso les da salvación. O sea, creen que esa es la parte de congregación. Mas no es tener esa conexión permanente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todo el año y todo a todo momento. Ok, bien. Vamos entonces ya a hacer la última pregunta, hermano. ¿Qué mensaje en concreto le da usted a todas las personas que nos ven? Primero, hermanos, con todo el corazón y con todo el respeto, que se busquen la palabra religión, que viene del latín, y le miren su significado. Precisamente es religar. Es someter a la persona a dogmas, ¿cierto? Entonces, precisamente que ore, que estudie por su propia cuenta, que su relación sea personal con el maestro, ¿cierto? Que no nos dejemos asustar, ¿cierto? Porque a veces el miedo de los dogmas siempre lo han usado las religiones, ¿cierto? Para asustar, para paralizarnos y no seguir en una plena relación con el Todopoderoso. Los hermanos adventistas, en el caso pues, de esta religión, muchos de ellos predican que sí, efectivamente estamos en tiempos finales, pero la mayoría de ellos están haciendo planes a largo plazo, a futuro, a 10, 20, 30 años, fundando empresas, queriendo tener hijos, muchos planes, pero que están a futuro. ¿Qué mensaje usted les da a los hermanos específicamente? Tristemente pasa lo de la parábola del siervo malo. El siervo malo no niega la venida de su Señor. Él cree que su Señor va a venir, pero en su corazón dice, se demora. Por eso hoy es muy fácil escuchar a predicadores, sí, la venida del Mesías es inminente, pero sus actos están incoherentes, no están de acuerdo con eso que predican. Entonces, mire que hay una profecía hermosísima, la cual muchos se cierran de una manera estricta a esta profecía, que es la profecía de los 6.000 años, ¿cierto? Que nos indica que están al punto del cumplimiento, que es una realidad, pero ustedes dicen, no, es que el Señor dice que nadie sabe el día y la hora. No estamos diciendo el día y la hora, ¿sí? Pero imagínense, o sea, Amós 3:7, no hará nada el Adón sin que lo revele a sus siervos los profetas, nada es nada. O sea, todo está ahí evidenciado. Primera de Tesalonicenses 5:1-5, que dice que el Mesías va a venir como ladrón en la noche para los de la oscuridad, los de las tinieblas. ¿Quiénes son los siervos del diablo? Dice, para nosotros los hijos de la luz no, para nosotros no nos va a sorprender como ladrón, ¿sí? Entonces, efectivamente, estudiemos esa profecía de los 6.000 años y nos vamos a dar de cuenta que eso estamos a las puertas de estos acontecimientos tan hermosos que van a ocurrir. Van a ser terribles, pero el Mesías dice, no se asusten. Cuando esto empiece a suceder, levanten el rostro para el cielo y digan, la redención está cerca. Hermano Moisés, muchas gracias por habernos recibido en su casa, en su hogar, en su finca. Esta es una entrevista que queríamos hacer hace años atrás, hace rato, pero bueno, hasta hoy se dio la oportunidad, así que muchas gracias, hermano Moisés. Le agradezco que nos haya recibido. Nos gustaría estarnos congregando más seguido con el hermano Moisés, pero como han visto, el trayecto es bastante largo, no es fácil llegar hasta acá. Igualmente para el hermano Moisés no es fácil llegar a nuestra finca. Entonces, bueno, él acá tiene su congregación, su esposa, sus hijos, algunos familiares, pocos, pero algunos, y algunas personas que le visitan también, deseando oír también lo que el hermano ha entendido en la palabra del Señor. Y finalmente nos despedimos de nuestro hermano Moisés y su esposa para volver a casa.